es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, ha sido ministro de Industria y Comercio, presidente de Indotel, un hombre de Estado definitivamente. José del Castillo Sabiñón, gracias por estar con nosotros. Y amigo de todos ustedes, ¿verdad? Sobre todo. Yo creo. No, un placer estar con ustedes esta mañana y bueno, compartir con la gente que sigue este programa con muchísimo gusto. Yo voy a empezar por una de sus funciones, Freddy, Sí. antes que tú. De habiendo sido ministro de Industria y Comercio, el tema de los combustibles, ¿lo está manejando bien o mal el gobierno? ¿Ha habido que subirlo? ¿No ha habido que subirlo? Me quedó la frase, cuando sube, sube, cuando baja, baja. ¿Por qué esto nunca se aplica aquí? Bueno, eso nunca ha sido así porque la República Dominicana lamentablemente depende de lo que ocurre en el mercado internacional y en ocasiones como esta, donde se producen shock externos, shock petrolero, no es la primera vez, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, de hecho recuerdo antes de yo ser ministro, en el 2008, que el petróleo llegó a $148 el barril. Oh, fresco. Mi madre Cuando santa. fui viceministro de Industria se produjo una crisis porque se generó un accidente en una planta termonuclear en Japón que produjo una apagada generalizada de las centrales termonucleares y una demanda súbita de gas natural que impactó los precios del petróleo, subieron por encima de los $100 el barril. A mí me correspondió un conflicto similar a este, menos grave, porque no se produjo una guerra abierta convencional como la que está sucediendo entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero un conflicto geopolítico en Medio Oriente que incrementó los precios por encima de $100 el barril. Y esta administración ya tuvo, con la invasión de Rusia a Ucrania, un momento donde se produjo una situación similar a la que hay ahora. Lo que ha sucedido en esta ocasión es que se ha mantenido en el tiempo y esto ha provocado que el petróleo esté por encima de los $100 el barril. Estados Unidos está en un proceso desesperado de llegar a un acuerdo con Irán, e Irán juega con eso porque de alguna manera en este momento tiene una mejor posición con relación a Estados Unidos, está bloqueando el estrecho de Hormuz, deja pasar a quien le da la gana, por ejemplo, deja pasar a los buques chinos, a los buques rusos, a los que son aliados. Y está presionando al gobierno de Donald Trump a sabiendas de que en noviembre hay elecciones legislativas y que el mantenimiento de esta situación de conflicto que impacta a la economía global, impacta a la economía de Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos se ha incrementado, la inflación en la República Dominicana, ya el Banco Central anunció la interanual abril 5.11, está hablando de casi un 6% para finales de año y un subsidio que se ha incrementado, ayer lo decía el ministro de Hacienda, en 6,000 millones por encima de lo que se ha presupuestado y contando. Pero maneja Entonces, bien ¿qué o hace mal el gobierno esa medida. Bueno, el gobierno hace lo que puede. Tiene que subsidiar porque en cada uno de los productos hay desfase de algunos hasta casi de 100 pesos. Y yo sería muy irresponsable de venir aquí a asumir una posición político-partidaria de opositor cuando yo administré durante 4 años ese sistema de precios que lamentablemente está sujeto a lo que ocurre en el mercado internacional. ¿Hay opciones para disminuir? Bueno, sí, eliminar los impuestos o disminuirlos, eliminar los márgenes de comercialización. Ahora, ¿son realistas? Bueno, es difícil porque si tú eliminas unos impuestos, tienes que sustituirlo por otros, porque el gobierno opera de por sí con un déficit de alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto, y los márgenes son los que permiten, de alguna manera, que los distintos actores que operan en la cadena de comercialización de los combustibles puedan realizar su actividad y llegue el combustible a los consumidores. José, pero ese subsidio que estás hablando, que mencionaste, ¿no nos puede afectar económicamente en otra ocasión? Bueno, porque ese dinero, porque ya se hizo el presupuesto y se está haciendo un, ¿cómo dice el gobierno? Que subsidiando. Claro que afecta. Pero obviamente ya no estaba en ese presupuesto. Claro que afecta. Afecta por 2 razones. Primero, el espacio fiscal es limitado, y lo ha dicho el propio ministro de Hacienda. El gobierno, en el momento político que debió proponerle al país un pacto fiscal en el cual pudiésemos discutir la disminución de los subsidios
o la eliminación de ciertos subsidios, algunos de los cuales incluso han dejado de tener razón de existir, porque ya hay un desarrollo en el mercado o en el sector, perdón, que pretendió incentivar en algún momento ese mecanismo de subsidio. Y la discusión sobre los impuestos no lo hizo por temor al impacto político que eso podía tener en la primera administración del presidente Abinader, y en la segunda preparó una bomba atómica. Es decir, lo que se le presentó al país fue una cosa absurda, ¿no? ¿Era para que dijéramos que no? Parece, pero ¿quién al final se ha afectado? Bueno, la capacidad del Estado de enfrentar este tipo de situaciones coyunturales que se han dado en el pasado, se están dando ahora y se van a dar en el futuro, pero sobre todo de no contar con recursos para la inversión pública, porque aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? El 90% del presupuesto se va en gasto corriente, en pago del servicio de la deuda, que representa el 33% del presupuesto de la República Dominicana, y en el pago de salarios y de gasto, de lo que se llama gasto corriente. Entonces, eso en términos de la calidad del gasto público deja mucho que desear, y es lo que ha impactado la calidad de los servicios públicos. El sector eléctrico, por ejemplo, usted ve que el rezago que está teniendo, este gobierno lo recibió con pérdidas en la empresa distribuidora de un 29%, ya va por un 42%, las transferencias corrientes van a terminar alrededor de 2.000 millones de dólares este año, el año pasado fueron 1.800 y las recibió en 700 millones de dólares el subsidio del sector eléctrico, y es uno de los ejemplos de cómo ha fracasado la política de planificación y de inversión del gobierno con relación a temas tan coyunturales y tan importantes como es el tema del acceso a la energía. Yamel Castro. Basado en tu experiencia y partiendo de lo que nos acabas de compartir, del escenario incierto que tiene el mundo actualmente con lo que está ocurriendo con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, hay dos subsidios que me tienen muy preocupada, el del combustible, que ya lo mencionas, y ahora también el eléctrico. Un hombre que ha sido funcionario y ha tenido esas posiciones y tal vez tiene más información que el dominicano común como yo, ¿qué tan sostenible, qué tanto podemos esperar que estos subsidios se mantengan en el tiempo? O sea, ¿no va a llegar un punto donde eso va a ser una bomba inevitable? Sí, la verdad que es un problema porque nadie sabe cuándo va a terminar este conflicto ni hasta dónde va a llegar el impacto. Además, yo siempre he dicho que los precios suben por ascensor pero bajan por escalera. Es decir, mañana se resuelve el problema. Y la escalera no funciona muy bien. El precio del petróleo va a empezar a bajar porque, ¿verdad? Pero todos los componentes que se han afectado, la logística de transporte, de carga, de transporte de pasajeros, los fertilizantes, la energía, o sea, todos los elementos que impacta el precio del petróleo, que se ha contabilizado alrededor del 50% de los precios de la economía. De hecho, el 60% del incremento del índice de precio al consumo que el Banco Central publicó en abril se debe al incremento de los combustibles, más del 60%. Toma tiempo de que eso se corrija hacia la baja, sí se corrige hacia la baja. O sea que la capacidad del gobierno es muy limitada y evidentemente si se mantiene esta situación va a tener que empezar a transferir los precios al consumidor, más de lo que ya lo ha hecho. Sí. Eso va a afectar la inflación y evidentemente que va a limitar, el gobierno va a tener que recortar también en otros capítulos del presupuesto y va a seguir afectando los niveles de inversión pública que ya de por sí son muy bajos, de hecho, los más bajos de los últimos 70 años en términos de inversión en capital. El hombre primicia. Bueno, déjame sacarte del Medio Oriente porque hay una agenda ardiente aquí local. Claro. Y te tengo dos preguntas para no intervenir más. La primera de ellas es, ¿por qué la Fuerza del Pueblo está apoyando a la Junta Central Electoral en una declaración, un comunicado de mordaza, en el cual pretenden que los medios de comunicación no puedan hablar de encuestas, que no se hagan encuestas? Entonces, eso viola la Constitución y viola una serie de reglamentos, de leyes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Fuerza del Pueblo fue proponente de esa situación de prohibir las encuestas? Lo segundo es, hay una encuesta que ha salido recientemente, en el día de ayer,
y esa encuesta da un posicionamiento que coincide con lo que ha sido la trayectoria. PRM adelante con un 39%, el partido Fuerza del Pueblo con un 24% en segundo lugar y el PLD en un tercer lugar con un 19%. Dos preguntas. ¿Por qué ustedes se adhieren a la ley Mordaza de la Junta Central Electoral? Y segundo, ¿cómo ves el posicionamiento del partido? Lo primero es decirte que soy respetuoso de las posiciones de mi partido. Soy un individuo disciplinado, pero esto no quiere decir que yo parquee mi cerebro a la derecha y no actúe con cabeza propia. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la disposición desafortunada, violatoria de los derechos constitucionales, incluso de los más básicos, como son la libertad de expresión, claro, el derecho a la información. Y además, el derecho a la información está muy vinculado al ejercicio del derecho a la participación política, es decir, para tú participar en política y participar de la vida democrática, tiene que estar informado. Esa información podrá ser veraz, podrá ser viciada, bueno, podrá estar manipulada o ir orientada a manipular a un determinado grupo, a la sociedad en sentido general, pero es precisamente el ciudadano quien debe tener la capacidad, contrastando la información que recibe con otros elementos, con la opinión de los demás, con la discusión que se da en los medios de comunicación, es el que tiene que preservarse el derecho a decidir y discernir, precisamente accediendo a información sobre cuál es la verdad, o su verdad, o sobre si rechaza o no determinada información. Entonces yo en esto tengo una formación jurídica, me he ocupado de estudiar el tema constitucional y realmente me parece que la Junta primero se extralimita en su función porque tiene una función reglamentaria que le da la propia Constitución en materia electoral, pero no puede, esta función está contenida por la Constitución y por la ley. La ley 2023 orgánica y electoral es la que establece la veda de información estadística en materia electoral. Y esta veda está limitada a 8 días antes de las elecciones. Claro. Entonces no puede una reglamentación de la Junta Central Electoral, porque no tiene la capacidad de hacerlo, modificar la ley. Lo podría hacer el Congreso. Y yo te diría que lo que debió suceder en este caso es que la Junta, que tiene iniciativa legislativa en materia electoral, sometiera un proyecto de ley modificando esos plazos. No, porque es que ahora, es constitucional, José. Pero aún así, tanto el reglamento como una ley que pudiese disponer esto, pues tiene todas las posibilidades de revisión constitucional ante el tribunal, pues de ser declarada inconstitucional por violar el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información y otros derechos, porque está el derecho de empresa, de los medios y de las empresas encuestadoras a desarrollar su actividad. Así que esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, hay que esperar eso. ¿Tú crees que regula, esta regulación beneficia o perjudica a un sector político? Mira, yo creo que tú decías que la Fuerza del Pueblo estuvo de acuerdo. Todos los partidos están de acuerdo. Es más... Danilo no. No, Danilo dijo que dos cosas. Y los otros voceros del PLD han ido en una dirección parecida. Una, que la Junta tiene esa facultad. No es verdad. La Junta no tiene esa facultad. Por lo que acabo de explicar. Y dos, que esto se da en este momento porque el PRM, o sea, viene la crítica política, lo cual es válido, ¿no? Ciertamente el PRM ha venido en un proceso de colocación, o sea, de caída de un 47%, 48%, hasta 49% en algunas encuestas, a alrededor de un 30%, que es lo que lo colocan la mayoría de los estudios de opinión que hasta ahora se han publicado, que es lo que podemos citar, porque nos pasaremos 1 año y medio sin saber nada, y en el 2028 nos pasaremos casi 3 años sin saber nada, porque estamos hablando de que después de mayo del 2028 entra la veda de nuevo de publicación de encuestas hasta el tercer domingo de julio del año 2031, que es el año preelectoral. Eso es una locura lo que se ha planteado. O sea, y yo te voy a decir algo. Entonces, los partidos que reciben financiamiento pueden hacer encuestas y estar informados. Los empresarios que pagan sus encuestas pueden hacer encuestas y estar informados. El gobierno, que además
financia las encuestas que realizan con el dinero público puede estar informado y la ciudadanía no. Entonces tú no eres de los que piensa que el PRM puso esto para favorecerse a sí mismo y que no se sepa que van en decaída. Yo lo que creo que todos los partidos están de acuerdo con la disposición de la Junta Central Electoral, que se sometió a un proceso de consulta, ciertamente, donde evidentemente los más interesados, incluso los más enterados de ese proceso de consulta, son los que están cerca del órgano electoral, que son los partidos. Se produjo una audiencia pública, incluso ando un video donde se presenta una participación de Danilo Díaz, donde dice que el PLD está de acuerdo con la prohibición de la publicación de información de encuestas antes del periodo preelectoral. Sujetarlo al periodo preelectoral y electoral. Entonces, lo que parecería es que los partidos se pusieron de acuerdo y yo en este caso, que he dicho que respeto la posición de mi organización, que ha sido manifestada públicamente por los voceros autorizados en este caso, he dicho que los partidos tienen que tener mucho cuidado de ponerse de espaldas al interés de la mayoría de la ciudadanía. Que eso ha contribuido en otras ocasiones a lo que está sucediendo y es que esos altos niveles de desafección que se están viendo de la gente con relación a sentirse que pertenecen o que están representados por los partidos. La encuesta Latino Barómetro, por ejemplo, presenta a los partidos políticos como las instituciones más rechazadas después del Congreso y el Congreso está compuesto por gente que pertenece a partidos. Sí, José, justamente tengo que interrumpirte. Es una situación que realmente contribuye a esa imagen. Vale, para hacerte la siguiente pregunta que va justamente en esa línea. Cuando el doctor Leonel Fernández Reina, el líder de la Fuerza del Pueblo, asistió a las elecciones de Venezuela, todo lo que vino de vuelta fue muchísima crítica para el doctor Leonel Fernández por haber participado en una elección donde además tuvo una situación completamente privilegiada versus otros actores que también estuvieron o quisieron estar presentes y no lo lograron en las elecciones en la Venezuela y ahora va como miembro de la OEA a unas elecciones de Gustavo Petro. Con todas las críticas que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, ¿no hubiese sido prudente quizás que el doctor Leonel Fernández Reina, en esta ocasión en particular, con unas elecciones que también pueden ser cuestionadas en Colombia, no asistiera como observador de la OEA? No creo. Yo creo que Leonel no es la primera vez que participa en este tipo de procesos, ni cuando participó en las últimas elecciones celebradas en Venezuela fue la primera vez. Leonel tiene un amplio historial de participación como observador electoral. Es una figura de respeto y validada por los organismos internacionales, al punto de que él va como jefe de la misión de observadores de la OEA. No es como observador o invitado como presidente de la Fuerza del Pueblo, no. Es que la OEA lo ha escogido a él como expresidente y además como una figura de experiencia en la observación electoral para encabezar la misión de este organismo, que es un organismo multilateral que representa a los estados americanos, para observar las elecciones que se van a producir en Colombia. Debo decir que independientemente de que Petro tenga una presidencia cuestionada, que ha entrado en conflicto con los Estados Unidos y que es un individuo con un comportamiento muy particular, todos lo hemos visto, Colombia es una democracia bastante consolidada, con sus problemas, básicamente devenidos de la guerra, ¿no? Interna y de la desmovilización de los grupos guerrilleros, cómo esto ha impactado y el tema del narcotráfico, pero es una democracia consolidada y yo creo que el papel del presidente Fernández en este proceso es ese, de observar. Vale, cortito porque ya y luego plantear algún tipo de informe o opinión con relación José, al proceso. La otra bien cortita es, tenemos un problema en República Dominicana que en Chile hubiese sido completamente cuestionable de que una oposición que tiene los números para ganar las próximas presidencias está completamente dividida y fragmentada por un tema entre Leonel y Danilo. ¿Cómo se podría salvar esta situación de cara a las elecciones del 2022? Mira, yo creo primero que los momentos en política, todo tiene su momento en política. El PLD y la Fuerza del Pueblo y las demás organizaciones de oposición están en un proceso de fortalecimiento, pero sobre todo estas dos que son las que protagonizan, ¿verdad?, el escenario de la oposición.
La Fuerza del Pueblo se consolida como el partido que está en segundo lugar, el PLD ha mejorado su posicionamiento. Es obvio que eso haya sucedido porque parte del hecho de que el PRM se ha desmoronado en términos de posicionamiento con relación a las simpatías de la ciudadanía. Y eso no porque yo lo diga, eso porque es un tema recurrente en todas las encuestas. Hasta las más cercanas al gobierno que se han publicado últimamente. ¿Sale cómo? Sale con un 30 y pico %. ¿Sale cómo? ¿Cuáles son las cercanas al gobierno? No sé, porque esos son amigos nuestros y no lo vamos a desenmascarar. Tiempo Hipólito con Euclides. Euclides no me lo toquen, que a mi canchanchan. Mis amigos, yo creo en eso. Oye, mis amigos son mis amigos. Para mis amigos todo, para los demás la ley. Como decía Franco. Entonces, en este caso yo creo que la oposición llegará el momento de conversar, de sentarse, y yo creo que en algún momento la política, en mi opinión, siempre he sido partidario de eso, se hace para sumar y multiplicar. Y en algún momento estaremos sumando y multiplicando. José, ¿tú crees que exista la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo y el PLD hagan una unión para sacar al PRM, aún que Danilo y Leonel Fernández no se lleven bien? Mira, yo siempre he dicho que ese es un problema de ellos. Ajá. Que la militancia de ambas organizaciones tiene muchos elementos en común, muchos vasos comunicantes, y que en el momento electoral, que ya será más adelante, probablemente a partir del año que viene, deberá primar la razón y deberemos tener la capacidad de ponernos de acuerdo, como lo hicimos en el año 2024. La alianza rara, todo lo que tú quieras. Fue un proceso difícil porque, de hecho, quizá mi salida del PLD parte de esa posición a favor de la alianza, y que eso fue un pleito en el comité político y generó muchos conflictos, pero hasta en ese momento, que quizá era el más difícil, por la cercanía de la división, hubo la capacidad de ponernos de acuerdo en ciertos niveles de elección. Yo creo que ahora eso debe también replicarse de alguna manera. Aunque ya no perteneces al PLD, en el día de ayer estuvimos hablando del cierre de campaña de Carolina en Santiago. Entonces, también se hicieron comentarios de que Danilo y Hipólito se llevan excelentemente bien. Posiblemente si va Carolina, él la apoya a ella. ¿Quién? Danilo, el PLD. Una locura eso. Mira, yo he escuchado estas tesis que son un poquito traídas por los cabellos, en mi opinión, pero bueno, yo veo difícil que un PLDista vote por el PRM. Muy difícil. Eso es como que un aguilucho se vaya para el liceo. Exactamente. Estoy de acuerdo. Un liceíto para la sangre. Hace un par de meses nosotros hemos estado sosteniendo aquí en esta plataforma. Estoy loca por tocar la mesa, no hay nada, Fred. Sí. No, lo que va a responder José ahora va para primicia. ¡Primicia! Una de las fórmulas que se prevé. ¿Qué responsabilidad? Te voy a decir una primicia obligada. Fuerza del Pueblo tiene la posibilidad de llevar dos candidatos que podrían ser arrasantes si logran unir a Leonel Fernández como presidente y a Omar Fernández como candidato vicepresidencial. ¿Cómo estarías tú con esa fórmula? Yo lo veo bien, te voy a decir por qué. Señores, primicia. José del Castillo ve bien la fórmula. Padre e hijo. Mira, yo me caracterizo por, exacto, titular. a eso iba, político que dijo, sí, yo la veo por decir lo que yo pienso. Mira, yo creo, ¿cuál sería la primera objeción a eso? Que son padre e hijo, se están repartiendo así, sí es bueno. El nepotismo, pero yo te voy a decir algo. Omar tiene un liderazgo. De él. Le llega un segmento poblacional y electoral que no necesariamente se identifica con él. Y Leonel tiene un liderazgo propio. Correcto. Que está construido en base a una trayectoria de Estado y de candidato totalmente distinta a la de Omar. Son desarrollos políticos distintos en paralelo, si tú quieres, que impactan ahora. Se complementan. Nadie puede negar que los dos son extremadamente exitosos. Y para eso están las encuestas. No. Los líderes de opinión, de oposición,
que mejor marcan en las encuestas son Leonel y Omar, Omar y Leonel, depende de la encuesta. Sí. Entonces yo creo que es una forma que sería una fórmula que políticamente tiene todo el sentido del mundo y que las objeciones que se le pudiesen dar por el hecho de que sean padre e hijo, en este caso, no aplican. Y ético, perdón, pero ¡primicia! Es ético y moral eso, aunque no sea ilegal. Pero ¿y qué tiene que ver la ética y la moral? La política no es ética y moral. Dos figuras que tienen un desarrollo político propio, porque no es que Leonel va a escoger a su hijo para favorecerlo, o porque es su hijo, o porque genéticamente él entiende que debe recaer sobre él, porque es una especie de príncipe en un escenario monárquico. No, es porque es una figura que complementa la boleta, complementaría perfectamente la boleta de Leonel Fernández. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente, la decisión de la candidatura vicepresidencial es la decisión más técnica que se toma en una campaña, porque está basada en qué es lo que complementa al candidato en términos de cuáles son sus debilidades. A veces se toma gente por ejemplo, de una zona geográfica del país donde el candidato quizás no tenga la fuerza y sirve para complementar. Últimamente se ha combinado con una mujer para el tema de género, pero llegará el momento en que eso deberá abordarse y se tomará una decisión. Habrá que ver también qué decisión, cómo se ve Omar en el Yo futuro estoy disponible, ¿A qué va a que aspirar? necesiten una mujer. No le troncharía Pero a mí me encanta esa fórmula. ¡Ay, qué primicia! Esta fórmula no le troncharía la posibilidad o el deseo a Omar Fernández de en un futuro ser presidente. Lo digo porque aquí siempre hemos hablado con Andújar, que es politólogo, que nos acompaña frecuentemente, que aquí ningún vice ha logrado ser presidente. Entonces, ¿no le cerraría eso las puertas a Omar en un futuro? Pero aquí todos los días se construye nueva democracia, nuevos elementos, nuevas situaciones. Aquí hay mucha gente que, digamos, ocupó una posición X y nunca uno que haya sido tal cosa fue, y lo ha sido. O sea, eso no tiene nada que ver. El hecho de que tú seas vicepresidente en un momento no te invalida para aspirar en el futuro a la presidencia de la República. Todo lo contrario, te pone en una posición privilegiada porque tiene una figura que te está exponiendo de manera constante, está en la segunda magistratura de la nación, pero sin la responsabilidad del primero, porque el vicepresidente no gobierna, quien gobierna es el presidente de la República. Señores, tremenda primicia que nos ha dado José del Castillo. Tenemos que irnos, pero antes, a propósito de la convocatoria que hizo un movimiento que se llama Patria Libre, el tema del 18 de ITEVIS a la plataforma de streaming, ¿cómo lo ves? Tú que sabes de Indotel y que sabes de industria y comercio, háblame de eso. ¿Empresario también? Mira, ya yo creo que eso es un tema que habría que discutir en el escenario de una reforma fiscal más amplia. Hay que revisar la presión fiscal, pero no afectando de manera individual a determinadas fuentes de recaudación y sobre todo en un momento donde esto tiene que ver con el acceso a la información, a la comunicación, donde ha habido una explosión del uso de las redes sociales y de las plataformas precisamente de streaming. Habría que ver también cómo la administración puede implementar y aplicar, y si tiene la capacidad real de generar recaudación afectando a este tipo de plataformas, porque lo primero es que tienen jurisdicción fiscal en otros países. Entonces, realmente se hace difícil. ¿Dónde está la dirección de Netflix? ¿Dónde tú le notificas un acto de la DGI? No hay forma. Habrá forma, pero será un correo electrónico o algo así. Entonces, es un tema que habría que discutir más, evaluar más, pero en principio yo creo que estos retazos de esta reforma fiscal, digamos, por debajo de la mesa que desde hace tiempo nos está metiendo el gobierno, no es el camino correcto ni es el camino adecuado. Bueno, tenemos que despedirnos. Me ha encantado esta conversación con José del Castillo Sabiñón, que ha hablado claro, preciso, sin titubeo. No parece político. Y estamos ya cansados de los políticos. No me digas eso, porque entonces me voy a tener que revisar, si no parezco político. Pero es que la gente no está... Un hombre que siempre ha aspirado a ser político. Pero mira, la gente no está en político, y tú lo dijiste. O sea, hay un rechazo a los partidos, a la figura. Entonces queremos... Yo soy de las que digo que la política es para los políticos. Yo siempre he creído que el político tiene que hablarle claro a la gente, que el que quiere tomarle el pelo al otro,
realmente va en desventaja porque la gente se da cuenta y el dominicano no es pendejo. Es una nueva